para analizar precisamente a detalle el conflicto con la Policía Federal y abordar las declaraciones que hizo por la tarde el presidente de nuestro país a través de su cuenta de Twitter al señalar que hay mano negra en este caso, saludo en la línea telefónica al senador Damián Cepeda Vidales. Senador, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, con mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Senador, pues las declaraciones y el tema prácticamente que ha traído la atención de todos los ciudadanos, el tema de la Policía Federal y lo que dice el presidente. ¿Hay mano negra, sí o no, en estas movilizaciones que están realizando los efectivos? Mira, yo sinceramente pues no tengo ningún elemento para pensar eso, y más bien creo que lo que hay es una molestia profunda de parte de los elementos de la Policía Federal, y me parece que tiene que ver con diversos motivos. Lo que yo he tenido de diálogo, que me ha tocado con organizaciones o demás, y lo que he escuchado públicamente, pues es que primero hay una gran desinformación. No tienen información concreta de cómo es el traspaso de la Policía Federal hacia la Guardia Nacional. Segundo, pues se han venido dando una serie de situaciones delicadas en el trato hacia la policía. Vimos hace días el tema del Instituto de Migración, ¿no? Cómo se señalaba pues que se tenía en condiciones inhumanas a las personas de la Policía Federal. Se ha venido hablando mucho de que están haciendo evaluación a los policías para entrar a la Guardia Nacional, lo cual es correcto, pero lo que la ley dice es que para estar en la Guardia Nacional tienes que tener el certificado policial único, que es el que ya existe, y de hecho pues los elementos de la Policía Federal pues ya lo deben tener acreditado en su mayoría. Al contrario, quienes no lo tenían acreditado, no porque no lo pasaran, sino porque sus funciones eran otras, es la milicia, y a ellos al integrarse pues les dimos un espacio de 2 años a todos para que tuvieran ese certificado, y me parece que esas evaluaciones han generado digamos mucha inconformidad en términos de si están siendo objetivas o no. Y tercero, pues creo que hay una preocupación real en términos del salario, de su bono. Se comenta que antes había apoyo para traslado, por ejemplo, quienes estaban estacionados en algún otro lugar lejos de su familia, que hoy ya no lo tienen, en fin, y creo que hay que resolverlo. A mí me parece que no abona en nada una actitud de rechazo o de discriminación a una corporación. Me parece que son policías que han dado su vida por los mexicanos, la han puesto en riesgo, se han esforzado, y creo que hay que tratarlos con respeto a su dignidad de personas y a su relación laboral. Como cualquier trabajador, por supuesto que tienen el derecho a exigir sus derechos y ellos cumplir con sus obligaciones. Usted desde el Senado se ha pronunciado y ha pedido que se cite a comparecencia al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. ¿Esta medida podría abonar a resolver el conflicto, ya que pues mañana están hablando, ya están convocando a todos los elementos a un paro nacional? Fíjate que yo creo que sí, yo creo que vale la pena tener ese intercambio, por eso lo decíamos. Ya estaba, digamos, en movimiento el que pudiéramos tener la comparecencia, tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Seguridad Pública, y a mí pues hay varios temas que inquietan, desde el tema migratorio, de cómo se está usando la Guardia pues para fines fronterizos, hasta pues hoy esta relación laboral con los policías federales. Me parece que lo sensato es que se dé esa comparecencia. Ahora se entiende que digamos en este día pues están atendiendo esa crisis, pero sí creo que pasando estos días debería darse. Creo que no abonó hoy la actitud de Morena de rechazar. A mí me parece que es sano un diálogo. A ver, hemos respaldado, o sea, no se puede decir que no. Estuvimos ahí para dar los votos de la Guardia Nacional, estuvimos ahí para respaldar las leyes secundarias y muchos otros momentos. Creo que hemos sido una oposición responsable, pero pues hay que ayudar a que se hagan las cosas bien en México, y para eso me parece que es indiscutible y muy necesario el tener un intercambio con la Secretaría de Seguridad Pública y ver qué está pasando, porque la ley claramente establece las reglas de cómo van a pasar de una corporación a otra, 1, y 2, también establece el carácter civil de la Guardia, y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora pues es más militar. ¿Cómo queda la imagen de la Policía Federal ante los ciudadanos de nuestro país después de las protestas, las manifestaciones, incluso los conatos de bronca que vimos hoy? A mí me parece que lo están desgastando, a mí me parece que hay un trato injusto. La Policía Federal, en un inicio arrancó, tenía un proyecto de consolidación, de fortalecimiento, no se llevó a cabo, se descansó, digamos, en las Fuerzas Armadas
para llevar a cabo toda la labor de seguridad pública, pero creo que han dado un gran esfuerzo por el país. Seguramente, como en todas las corporaciones, puede haber algún elemento que no esté bien. Pues bueno, a ese, pues por supuesto que no lo debes de permitir esas ilegalidades. Pero eso pasa en todas las corporaciones que están formadas por seres humanos, ¿verdad? Pues los hay buenos y los hay malos, pero como corporación yo no estoy de acuerdo en que se esté discriminando y que se esté denostando como si en general todos pues no sirvieran para nada. No, yo creo que es gente que ha apoyado mucho a nuestro país. De hecho, han tenido, como decían organizaciones no gubernamentales hoy, pues bastantes operativos exitosos en su historia, y yo creo que no es justo lo que está pasando. Senador, para que se resuelva el conflicto debe de haber un acuerdo y debe de haber diálogo entre las dos partes. Desde su postura en el Senado, ¿haría un llamado a los elementos de la Policía Federal? Yo sí, pero me parece que ahorita el llamado a la madurez es más bien hacia el gobierno. O sea, los policías han estado en esas condiciones aceptando y están haciendo simplemente uso de su derecho a manifestarse. Yo creo que hay que atenderlos con seriedad, con responsabilidad, y ojalá y puedan llegar pronto a un acuerdo. No es sano ni es una buena imagen que las corporaciones policíacas estén pasando por este problema en nuestro país. Pues al contrario, hombre, necesitamos unidad en la fuerza policial para poder enfrentar al crimen organizado. Senador, le agradezco que nos haya tomado la llamada y por supuesto conocer su postura, y estaremos al tanto de lo que diga la bancada del PAN en torno a este problema. Con mucho gusto, un saludo para todos. Gracias.